Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lanzó un fuerte mensaje a sus adversarios políticos. Muchos deducen que a lo mejor el mensaje va dirigido a expresidentes mexicanos como Felipe Calderón, Vicente Fox o el propio Enrique Peña Nieto. Sin embargo, hay quienes hacen alusión incluso hasta al expresidente Carlos Salinas de Gortari o a los dirigentes del PAN como Marco Cortés, al propio llamado el jefe Diego Fernández de Ceballos. Y bueno, el punto es que los llamó cretinos, los llamó mentirosos. Esto en alusión a una pregunta que hizo una reportera durante su conferencia de prensa matutina, en donde le preguntaba sobre la tenencia, el impuesto de la tenencia, si era cierto que se iba a imponer este impuesto en el país, y López Obrador dio como respuesta tajante que ese es un invento de sus adversarios, de los conservadores, de los cretinos. Y bueno, llama la atención porque llevaba prácticamente ya 4 días Andrés Manuel López Obrador sin permitir que hubiera este ejercicio de preguntas y respuestas. Prácticamente las conferencias de prensa las estaba sacando el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en este polémico asunto, este conflicto con Estados Unidos a causa de los aranceles que se iban a aplicar, pero por medio de este acuerdo, pues ahora se tiene que reforzar la frontera sur, el territorio mexicano con Centroamérica, cuidar esa frontera, a donde se mandó la Guardia Nacional, que por cierto en esta conferencia de prensa Marcelo Ebrard pues mencionó que ya se están tomando las acciones en el acuerdo establecido, y en esta conferencia de prensa el propio Andrés Manuel López Obrador estuvo respaldado por los gobernadores del sur-sureste. Estuvieron ahí Adán Augusto López Hernández, gobernador de Tabasco, Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas, Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, así como el gobernador interino de Campeche, Carlos Miguel Aiza González, y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, quien por cierto respaldó la política del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Dijo que era fundamental para ellos, para los mexicanos, no ir a una guerra comercial. Llamó la atención que no estuvo el otro gobernador también del sur, de Guerrero, Héctor Astudillo Flores. Sin embargo, ahí en esa explicación que dieron, el propio gobernador, cuando se le dio la palabra a los gobernadores, el que destacó obviamente más en su comentario fue el gobernador de Veracruz, quien dijo que la visión integral del problema migratorio se nos hace innovadora, es decir, la respuesta que está dando el gobierno de López Obrador, y no había para nosotros otra alternativa. No deseábamos ir a esta pelea de aranceles porque la economía en Veracruz podía haberse afectado demasiado. Así que pues le da el espaldarazo, al igual que los otros gobernadores, y fue un dato ahí interesante que se dio en esa conferencia de prensa. El propio Marcelo Ebrard dijo que la próxima semana, más tardar el martes, se tendrían que estar cumpliendo todos los acuerdos que se establecieron con el gobierno de Donald Trump. Ese afán de cumplir en tiempo y forma lo acordado con Estados Unidos. Y bueno, fue en esta conferencia de prensa también en donde se dio este polémico asunto. López Obrador pues rompió esa inercia en la que venían esta semana de no entrar al ejercicio de preguntas y respuestas. Y bueno, en una de las preguntas que hizo una de las reporteras sobre este tema de la posible aplicación del impuesto a la tenencia a los vehículos en el país, López Obrador atajó inmediatamente este asunto y dijo, como una forma de defensa, pues que hubo quienes guardaron silencio
en este asunto del conflicto con Estados Unidos. Es más, hay quienes le apuestan al fracaso del gobierno de López Obrador. Criticó que ante la amenaza del gobierno de Estados Unidos de imponer un arancel del 5% a los productos mexicanos por no contener la migración, existan sectores que apuesten a que su gobierno le vaya mal. Ahí, bueno, también hizo referencia de este evento que tuvo con empresarios del país que respaldaron obviamente a su gobierno. Él dijo ayer estamos hablando, hoy es viernes 14 de junio, entonces dice ayer el sector empresarial mostró su confianza para invertir en México y ofrecen invertir 32 mil millones de dólares. Dice pues sentirse contento con este respaldo del sector empresarial, pero hay cretinos, dice, que muestran el cobre, así lo mencionó, que incluso están apostándole a que le vaya mal a él como presidente de México, que le vaya mal a su gobierno, y obviamente eso implicaría que le vaya mal también a los mexicanos. Mencionó esto, me llama mucho la atención. Dice, sin embargo, porque somos una sociedad plural, no hay un pensamiento único, existe el conservadurismo y lo respetamos. Ellos quisieran que fracasáramos, eso lo dijo Andrés Manuel López Obrador, pero dice, hay que serenarse, las cosas van bien y nos va a ir muy bien. Entonces, López Obrador pues asume esta postura tajante, quizá pues también en el contexto de lo que ha estado viviendo López Obrador, esta polémica que se generó por el evento público que hizo su hijo, obviamente en donde sostuvo una reunión con diputados de Morena del Estado de México y que propició obviamente que enviara una circular a todo su gabinete en donde dice que no debe de haber influyentismo, no debe de haber nepotismo. Es más, pidió que ni siquiera le tomen la llamada a los familiares de funcionarios de alto nivel, ni a sus propios funcionarios pues de López Obrador, que ni siquiera la llamada telefónica le tomen. Nada de instrucciones, nada de beneficios, nada de nada, dijo López Obrador, rompiendo con esto pues una inercia histórica en donde familiares de presidentes aprovechaban el cargo del familiar pues para hacer también turbos negocios. Aquí López Obrador dijo, todo eso se acabó, aquí nada de andar dándole pleitesías o tratos privilegiados a los familiares del presidente de la República. Por eso, y luego la presión también de este conflicto con Estados Unidos, que si cumplirá o no cumplirá el plazo de los 45 días que le dio el gobierno de Donald Trump, y está la amenaza todavía ahí encima de que puede de nueva cuenta el presidente estadounidense traer a la mesa que sí va a aplicar el 5% de aranceles si México no protege, si México no para obviamente el flujo migratorio ahí en la frontera sur con Centroamérica. Por esa razón, aunque muchos dicen que Andrés Manuel López Obrador no quería atender este asunto de la política exterior y quería enfocarse más a la cuestión interna de México, pues también se ve obligado a entrarle a ese territorio. Andrés Manuel ha generado una muy buena impresión en toda Latinoamérica y bueno, también como un líder que está siendo reconocido a nivel mundial por las políticas públicas que está instrumentando aquí en México. Y bueno, ha sido muy claro que él está en contra del neoliberalismo, situación que obviamente lo acerca más a los países socialistas, a los países que están obviamente también en contra de este modelo económico. Aquellos líderes mundiales que desde el punto de vista político, económico y social, pues no están muy de acuerdo con las consecuencias que ha traído la política neoliberal. Sin embargo, pues López Obrador quizá en todo este momento que está viviendo, la inseguridad pública en el país tampoco ha sido muy buena, en el sentido del combate que deberían de estar dándole las fuerzas tanto de seguridad pública como las fuerzas militares, la Guardia Nacional y en fin, y ahora pues que tienen que mandar 6,000 elementos de la Guardia de la Frontera Sur, pues es una distracción
quizá estos elementos podrían haberse distribuido en todo el territorio mexicano y así contener pues esta ola delictiva que está en el país, y que obviamente se pudiera pensar que pues también son estrategias que van encaminadas a minar el gobierno de López Obrador, porque algo que enfatizó fue que su gobierno obviamente iba a generar que la violencia y la inseguridad prácticamente se redujera al mínimo en el país. Las cifras pues arrojan todo lo contrario, esa es una verdad, es una realidad, y por esa razón cuando López Obrador tuvo la oportunidad en su conferencia de prensa de fijar una postura tajante, se le fue, ahora sí que encima, se lanzó con todo contra sus adversarios políticos que quisieran que su gobierno fracasara, que Andrés Manuel López Obrador fracasara prácticamente como presidente, después de haber intentado 2 veces pues ser el titular del Poder Ejecutivo en México. ¿Qué es lo que dijo López Obrador? Pues te dejo aquí con el video, escucha con atención la forma en cómo López Obrador se lanza en contra de todos sus adversarios. Él los llama los conservadores y les dijo, son unos cretinos, unos mentirosos. Escucha lo que dijo. Estamos comprometidos en eso, en general. Aprovecho para informar de que no se va a imponer la tenencia, porque es increíble cómo inventan cosas nuestros adversarios, los del Partido Conservador, y muestran del cobre. No cabe duda de que la verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía, y son muy cretinos, con todo respeto. Digo esto porque ahora que estamos defendiendo a México, defendiendo nuestra soberanía, en vez de cerrar filas y de ayudar, están apostando a que nos vaya mal. Desde luego, no todos. Ayer, por ejemplo, el sector empresarial muestra su confianza para invertir en México, ofrecen invertir este año 32,000 millones de dólares. Hay mucho apoyo del sector empresarial, de la iniciativa privada, con esta crisis temporal, transitoria, por lo de los aranceles. Fueron dirigentes del sector empresarial a Estados Unidos y nos ayudaron, hablaron con sus pares, con sus representantes, o con quienes representan a industriales, a comerciantes en Estados Unidos. La Cámara de Comercio de Estados Unidos manifestó su apoyo a México por la labor que hicieron dirigentes empresariales mexicanos. Sin embargo, porque somos una sociedad plural, no hay un pensamiento único, y existe el conservadurismo y lo respetamos, pues ellos quisieran que fracasáramos. Pero esto es histórico, no es nuevo. Los conservadores, cuando nos invaden los estadounidenses en el 47, en vez de unirse para defender al país, se agrupan para enfrentar al gobierno mexicano y propician la división. Es lo que se conoció en ese entonces como el agrupamiento de los polcos. Ya he hecho referencia de este asunto. Luego cambian de parecer, ya cuando
se cometió el gran zarpazo, cuando nos quitan la mitad de nuestro territorio y el responsable principal de este despojo se va al exilio.